Paz de Cristo, hermanos, el Señor Jesús les bendiga. Nuevamente estamos acá para compartir con usted un momento grato. Si usted que acostumbra a estar conmigo escudriñando un poco la Escritura, queriendo nutrir nuestro espíritu de la palabra vigorosa, de esa palabra que nutre de fuerzas, que estimula a creerle a Dios y recibir de Él todo el bien que Dios ha querido darnos. Espero que usted esté bien, como cada día los hijos del Señor estamos bien. Con dificultades a veces, pero siempre bien, porque el Señor está con nosotros. Y si el Señor está con nosotros, entonces somos más que vencedores. No tenemos derrota en Cristo. Él nos ayuda a pasar las pruebas. Hay momentos difíciles, muy duros en la vida. Pero esta es la bendición de la fe. No estamos solos. El Señor hizo promesa: no los dejaré ni los desampararé, dijo el Señor. Así que le estimulo a que, le animo a que se disponga en un buen ánimo a compartir estos minutos la enseñanza de este día. La lección de este día tiene por título, estamos viendo enseñanzas respecto a la familia. Hemos visto el propósito de Dios al crear al hombre, a la mujer, al varón, a la hembra, al unirlos, luego bendecirles y darle la ordenanza de la multiplicación, los hijos, los nietos, la familia. Entonces Dios tiene un propósito en todo ello y hemos estado aprendiendo en esto ya más de un mes. Perdón, le pido disculpas porque estoy un poco resfriado. Es desagradable estar resfriado en verano, pero me resfrié. El aire acondicionado nos traiciona de pronto, nos juega una mala pasada. Así que le pido disculpas, voy a tener que de vez en cuando pasarme un pañuelo por el resfriado, pero espero no sea mucha la molestia o el estorbo de lo que en realidad queremos hacer, que es compartir esta palabra viva, esta palabra eficaz, esta palabra poderosa, esta palabra que redarguye, que instruye, que enseña y que bendice. Esta es la palabra de Dios. Vamos a ir a... Bueno, la lección tiene por título Padres de fe, hijos de bendición. Si hay padres de fe, entonces debieran haber hijos de bendición, porque la bendición es para la familia. Entonces vamos a estar viendo aquí la bendición que es tener la fe desarrollada en nosotros, creciendo, haciéndonos fuertes, afirmando nuestros pasos día a día, semana a semana, mes tras mes, año tras año, hasta que el Señor venga o vayamos al descanso para luego ir por la corona y tomar herencia de esa habitación celestial, una habitación eterna, indestructible. Esa es la más esta habitación terrenal, que es nuestro cuerpo, nuestra vida aquí en la tierra, es momentánea. En algún momento tendremos que dejarla. Y para esto necesitamos tener una fe bien fundada. Vamos a ver qué nos dice la enseñanza de este día. De acuerdo al texto, por fe andamos, no por vista, se establece claramente aquí una visión contrapuesta entre andar por fe, andar por vista.
a menudo nuestra vista nos traiciona y nos lleva a tomar decisiones que nos traen dificultades en nuestra vida cotidiana, en nuestro diario vivir, nos trae problemas al poco andar por tomar decisiones mal, por ser influenciados por la vista. No así por el espíritu, porque como tenemos esta estas dos naturalezas, no dobles, sino estas dos naturalezas en nosotros, la humana terrenal y la divina espiritual, eso es lo que tenemos nosotros. Tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, tenemos un espíritu de vida, tenemos el que nos lleva en verdad a tener esperanza de vida eterna, porque el espíritu no muere. El alma, el espíritu es eterno, fue creado en eternidad, a semejanza de Dios, pero tiene un destino al final del tiempo. Esta vida es una vida, es un periodo nada más. La Escritura nos dice que la vida nuestra es como el día de ayer que pasó. Es como la hierba del campo, que en la mañana está verde, que está tierna, hermosa, pero a la tarde ya está marchita y seca. Así es nuestra vida. Se van los días, se van los años. Y entonces nos vamos desgastando. Esta morada terrenal se desgasta, se deteriora. Pero tenemos la esperanza y promesa de una morada celestial, eterna, en la presencia de Dios. Entonces, estas dos miradas, estas dos posturas, estas formas de vida, la que es espiritual por la fe, nosotros querámoslo o no, tenemos espíritu en nosotros. Dios nos dio de su espíritu. Y ese espíritu nos mueve a buscar, a poder encontrarnos con el Creador. Hay una sed en nosotros, una necesidad, hay un deseo, y a veces no sabemos bien de qué se trata. Una vez que hemos llegado al conocimiento de la verdad, Dios nos muestra por el medio del Espíritu Santo, se manifiesta a nosotros, entonces se nos abre este camino de bendición, esta oportunidad de hacer una transformación en nuestras vidas. Y hay una diferencia entre comenzar a ver con nuestros ojos y a esperar y ver, más bien ver y movernos por la fe, para alcanzar aquello que queremos, y debemos orar a Dios para que nos muestre también cuál es su propósito y voluntad para nosotros, porque Él tiene un propósito para nosotros, para nuestro hogar, para nuestra vida, para nuestros hijos, para nuestro matrimonio. Y esencialmente Dios quiere que seamos llenos del gozo y la paz de su Espíritu Santo, que seamos llenos de la sanidad, llenos de la sabiduría, llenos de la luz, llenos de la promesa de Dios. Y todo eso nos trae energía para vivir una vida plena, en plenitud. Y como dice el apóstol Pablo, contraponiendo esta palabra, que andamos por fe y no por vista, porque está hablando precisamente en el capítulo 5 o en este espacio de escritura, está hablando de la morada terrenal y la morada celestial. La gloria que hay, la diferencia que hay entre lo terrenal y lo celestial. Que esta morada es corruptible, se deteriora, se enferma, se muere, pero la celestial es eterna, es permanente, es gloriosa en Dios, por medio de la fe. Y ahí requerimos nosotros movernos en la fe. En el principio, esta
este problema está desde el principio. En el jardín del Edén, ¿qué sucedió? Dios les dijo, no coman del fruto, porque el día que coman de él morirán. Y la serpiente les dijo, no morirán, sino que serán como Dios y sabrán el bien y el mal. Entonces, dice la Escritura que Eva vio que el árbol era bueno y su fruto codiciable. Pero ¿qué pasó? Vio, pero no prestó atención a la palabra que le había dicho, no comas de él. La palabra, Dios les dijo como ordenanza, no comas de él porque vas a morir. La serpiente los sedujo en la carne, en la humanidad, y les dijo, prueben, porque van a ser como Dios. Les puso ahí ¿cómo se dice? Un acicate, les puso ahí algo para entusiasmarlos. Serán como Dios, sabrán el bien y el mal. Entonces ellos comieron, ellos vieron, es bueno, y luego probaron el fruto. Tal vez hasta les gustó, no dice en la Escritura, pero es muy probable, porque lo comieron, terminaron comiendo el fruto, del cual Dios les dijo que no comieran. Entonces ahí se contrapone lo espiritual con lo terrenal, lo intelectual, lo visible, lo material. Porque esta es la contrapuesta entre lo material y lo espiritual. Lo espiritual, Dios es espíritu, no se ve, pero Él está presente. Y ahí nosotros requeremos poner toda la fe, toda nuestra confianza, para que Dios opere por medio de la fe en nuestra vida, como lo hizo Abraham. Abraham debe haber tenido una inquietud en su vida y no podía él estar quieto o tranquilo en su ambiente, y el espíritu, la necesidad de su alma lo hizo buscar y encontró en Dios la respuesta, y Dios le dijo y le puso ahora el mismo desafío que nos pone a todos, el mismo que le puso a Adán y Eva. Obedezcan a mi palabra porque van a ser bendecidos, pero si no van a tener problemas. Y le dijo a Abraham, deja esta tierra y deja a tus parientes y ve al lugar que yo te mostraré. Y Abraham le creyó a Dios. Dice que esto le fue contado por justicia, y entonces ahora es llamado el padre de la fe, como dice en Romanos capítulo 4 de la Escritura, en la carta a los Romanos capítulo 4 y en el verso 17, vamos a cambiar los lentes porque estos no nos sirven aquí. Entonces dice, es pues dice, perdón, que me estaba confundiendo. 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Dice el verso 16, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. La promesa de Dios es por fe. Entonces, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe, de Abraham, la cual es padre de todos nosotros, como está escrito, padre de todos nosotros por medio de la fe. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes,
delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces, Abraham, ¿a quién le creyó? A Dios, que da vida a los muertos, porque Él tiene todo el poder, toda la fuerza, todo el conocimiento. Dios creó todas las cosas. Entonces, nos encontramos aquí a Dios operando la bendición para Abraham por medio de la fe. Y este Abraham entrega esta fe ahora a su descendencia, a todo el que la promesa de Dios se hace viva por medio de la fe. Ahora somos descendencia de Abraham por la fe. Nada más. ¿Por qué? Porque hemos creído a la palabra. Dice también Hebreos 11, capítulo 11, verso 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando nosotros tenemos fe, podemos llamar las cosas que no son como si fuesen, porque Dios las llama así. Lo que no es, no había nada en el principio y el Señor dijo, sean los cielos y la tierra, y estos fueron. Creó al hombre y le dio vida, y el hombre vive. Él establece sus días, sus años, su tiempo. Él conoce su levantarse y su acostarse. Conoce todo de nosotros, Dios, porque Él es el que sustenta la vida. Él es la fuente de vida para todo hombre. Ahora, bien, el hombre en su estado natural pasa a ser el hombre animal, porque no tiene desarrollado el Espíritu de Dios en él. No puede andar en fe. Como dice también la Escritura, que nos dice en verdad que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque éstas se han de discernir espiritualmente. Entonces necesitamos nosotros desarrollar el espíritu de la fe en Dios para que produzca los frutos de lo que queremos alcanzar en nuestra vida. El hombre sin Dios vive una vida en tinieblas, en oscuridad. No es que ande a oscuras, sino en el entendimiento de lo que es la vida, y anda en la vista de los ojos. Ve el sol, ve la mañana, ve las luces, pero no ve a Dios, no ve la mano de Dios en su vida, no ve el poder de Dios desarrollado en la creación. No tiene entendimiento para poder operar en esta bendición que es la fe, que nos saca del hoyo, como dice el salmista, saca del hoyo tu vida. El Señor rescata del hoyo nuestra vida. Él perdona nuestras iniquidades, Él sana nuestras dolencias, Él sacia de bien nuestra boca, porque hay muchos pasajes amargos en la vida. Y sin Dios es frustración, dolor, pena. Pero la palabra de Dios hace el cambio. Abraham tuvo ese cambio. Dejó el lugar, se fue al lugar que Dios le mostró y caminó buscando la promesa de Dios. Y la siguió y él nunca la vio, porque a él le fue dada una promesa de ser una gran nación. Él no vio esa gran nación. Y se la hicieron cuando él era viejo y su mujer era estéril. Y entonces, ¿cómo hizo Abraham para creer? Le creyó a Dios, tenía una gran necesidad en su vida. Cuando nosotros tenemos una gran necesidad, podemos volcar nuestro corazón, como enseña la Escritura, por los ejemplos de los patriarcas, las mujeres, como Ana, cuando entró ahí al templo del Señor y derramó su alma delante del Señor por la amargura que había en su corazón, porque no podía tener hijos.
y el Señor le concedió a Samuel, por ese derramar de su espíritu, de su alma en clamor, sabiendo, por teniendo la concepción de que había un Dios que le oye, que le puede responder a esa petición. Es fundamental la fe. Y Dios le bendijo. Pues así Abraham también salió y fue tras esa promesa de que sería bendecido, y dejó el lugar, mire, de donde vivía, de sus amigos, de sus conocidos, de su familia, todas las cosas, el trabajo que tendría, como todo lo que nosotros tenemos, aferrados, que nos aferran a un lugar, el trabajo, la familia, el ambiente, lo conocido. No nos gusta ir a lo desconocido, nos preocupa porque es incertidumbre, pero cuando uno sale en Dios, no hay incertidumbre, hay seguridad. Eso es la fe. Es pues la fe, la certeza, la seguridad de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces podemos ir tras esa bendición. Si vamos en la voluntad de Dios, vamos a alcanzar y vamos a recoger bendición para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestra descendencia. Abraham, no obstante esto, también tiene dificultades, porque la vida tiene dificultades, pero la fe nos ayuda a superar los momentos, porque el Señor dice que Él no nos dejará, sino que va a estar con nosotros. Él nos va a ayudar. Clama a mí, yo te responderé, dice la Escritura. Necesitamos llenar nuestro conocimiento del consejo de la palabra de Dios. Nos ayuda en la familia para alcanzar el futuro de nuestros hijos, poder proyectar a nuestros hijos. Abraham no vio la promesa, pero instruyó a su hijo en la fe. Su hijo vio a un padre con falencias, como todo hombre. No hay hombre perfecto en esta tierra, solo Jesucristo el único, sin falta, sin tacha, sin pecado. Los demás todos faltos. Entonces no podemos ser el ejemplo, pero sí ser ejemplos de fe, de ser sinceros, honestos en nuestro adorar, en nuestro servir a Dios, en nuestro creerle a Dios, en buscar de Dios, para que nos instruya, nos enseñe, nos guíe. Entonces Abraham tiene que haber instruido a Isaac en estas cosas. Y hay otros elementos que suceden también que es importante conocer, que este hombre de fe, Abraham, el padre de la fe, mire el título, y vemos que Dios le concedió todo lo que le prometió, aunque él no lo vio, pero tenemos una nación, Israel, establecida, salida de los lomos de Abraham. Y muchas otras naciones, porque si buscamos toda la zona ahí del Medio Oriente, bueno, y el mundo entero, porque todo viene de allá, son descendencia de Abraham. De algún modo salieron las raíces de los lomos de Abraham. Pero el hombre se ha apartado de Dios. Entonces cada uno va por su propio camino y hace lo que bien le parece. Anda en la vista de sus ojos. Lo que ve Lot, vio que el valle era verde y fértil, y escogió el valle. Abraham tomó las montañas, las alturas, cerca de Dios, y Dios lo bendijo porque él confiaba en Dios, el padre de la fe. Sin embargo, vemos a Abraham, encontramos que tiene dificultad también en su desarrollo de vida. Cuando llega hasta Abimelech, la tierra de los filisteos, Abimelech, rey de los filisteos, se fijó en Sara, porque Sara era una mujer hermosa. Y este es un evento que es casi similar con su hijo, con Isaac, porque Abimelech se fijó en Sara y le preguntó que quién era, y Abraham le dice: es mi hermana, porque tiene temor de su vida, perder su vida. Me pueden matar por causa de ella. Así que mintió, era mi hermana.
Y ahí Dios tuvo que intervenir milagrosamente para salvarla de caer en dominio de este rey, para hacerla su mujer, y la libró, y Abraham también, y entonces pudieron seguir adelante su vida. Pero ese fue un momento de flaqueza en su vida. Un hombre de fe, el padre de la fe, cayó en este temor humano. Pues su hijo también, Isaac también, en la tierra de los filisteos, ahora hay un rey también llamado Abimelech. Puede ser la descendencia, puede ser que siempre le llaman como el padre primero, siempre hay un segundo, un tercero. Y este Abimelech también se fijó en Rebeca porque era mujer hermosa. Y cuando le preguntan quién es, también dice, es mi hermana, por causa del temor, el mismo temor de su padre. Aquí hay lo que se llama un patrón de conducta, un patrón de errores, de temor, de debilidad humana. Y no se fortaleció en la fe que es en Dios para confiar que Dios le bendeciría y le libraría de la mano del enemigo. Los dos, el padre y el hijo, cayeron en el mismo error porque se repiten patrones. Aquí, ¿qué queremos hacer ver? Es que hay debilidades en nuestro carácter que se repiten en nuestros hijos, y nosotros debemos velar para que ellos sean libres de esas ataduras. Mostrarles, enseñarles que hay bendición en Dios, como también en este caso Isaac, que ve esta falencia, cae en este error, del mismo error de su padre, pero tiene la virtud de también vivir bajo la virtud de su padre, que es un hombre de fe. Pues Isaac también muestra su fe en guardar en la conducta de su padre, en lo que hizo bien. Porque la Escritura nos dice ahí en Génesis capítulo 26, que Isaac llega a la tierra de los filisteos, y los filisteos lo echan porque él es prosperado por la promesa que Dios le hizo a Abraham. Es bendecido, se enriquece, ganado, campo, todo. Entonces los filisteos se ponen celosos, envidiosos, y lo expulsan. Y igual que Abraham les tapaban los pozos que cavaban, porque Abraham cavaba pozos y Dios los llenaba de agua, porque Abraham estaba bajo la bendición de la fe que es en Dios. Y entonces, una vez que Abraham es muerto, ahora está su hijo, y es expulsado, es echado de ahí. Entonces él se va, y se va abriendo los pozos de su padre. Vea que el agua es vital, fundamental para el desarrollo de la humanidad, para cualquier desarrollo de vida, de economía, tiene que haber agua, y mientras más agua, mejor. Entonces es fundamental el agua, y en la zona donde se mueven no hay mucha agua, hay que cavar pozos. Y Isaac se recordaba de los pozos que cavó su padre. Iba, que estaban sellados, porque los filisteos los habían tapado. Y él iba, los cavaba, y encontraba aguas. Y venían los filisteos y lo echaban y peleaban por el pozo. Y él iba al otro lugar y encontraba agua de nuevo, porque su padre había cavado y esos lugares estaban bendecidos. Hasta que Isaac llega a un lugar donde encuentra aguas vivas. Dios le da agua viva. Y entonces él le ponía nombre a los lugares, le ponía nombre de los pozos. Y en lo que sus ojos veían, le ponía nombre, su entendimiento comprendía, le daba nombre. Pero luego le puso el nombre de Dios, porque Dios le bendijo, porque Dios nos bendijo, nos libró hasta aquí. Y entonces ahí dejaron de pelear por los pozos, porque Dios le dio prosperidad. Cuando nosotros confiamos en Dios, Dios nos prospera, nos ayuda.
nos socorre, nos bendice. Hay promesa de Dios de que va a estar con usted, y esa promesa debemos enseñarle a nuestros hijos que vean la promesa de Dios en su vida, que confíen en Dios, que no teman acercarse a Dios, que no anden en la vista de sus ojos, sino en la fe puesta en su alma, en su corazón, que sacien su ser interior para que vivan una vida en plenitud, encuentren la luz de la vida, el gozo y la paz, la bendición del Espíritu Santo, que es lo que Dios quiere. Bueno, Isaac fue bendecido porque aprendió de su padre. Dios lo bendijo en este camino de la fe. Dios le hace una promesa a Abraham y Abraham se aferró a ella, y su hijo cavó por cisternas y Dios le permitió encontrar agua viva. Dice la Escritura en San Juan capítulo 3 que el Señor se encuentra con una mujer, la samaritana, y capítulo 4, perdón, 3 había dicho yo. Dice en el verso 7, vino una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Es un agua distinta, es un agua especial, agua viva. Dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Es un agua, es el Espíritu Santo que nos llena de energía, de fuerza para superar los momentos difíciles y que salta para vida eterna. Nos saca de la condenación de la muerte y nos lleva a vivir la vida eterna. Nos saca de las tinieblas, como dice la palabra, y nos trae a vivir a la luz admirable, a estar en la presencia del Dios viviente, bajo el dominio de Dios, que llama las cosas que no son como si fuesen, que da vida a los muertos. Dios es lo que está haciendo a través de su palabra, y en esta hora le está hablando a la mujer samaritana y a través de ella a nosotros. Ella le responde, la mujer dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Señor, dame de esa agua para que yo ya no tenga más sed y tenga que venir aquí a sacarla. Dame de esa agua que salte en mí para vida eterna. Hay una bendición en el Evangelio, la palabra, el mensaje del Señor es para darnos vida, para sanar las dolencias, las penas, las angustias, para darnos fuerzas. Dice que Él da fuerzas al cansado, la palabra de Dios nos dice, da fuerzas al cansado y renueva las fuerzas de aquel que no tiene ninguna. Debemos traspasar la enseñanza, porque la promesa es para nosotros, para nuestros hijos, para la descendencia,
y para todos cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Hablar el Evangelio, estudiar la palabra, nutrirse de la fe para superar momentos difíciles. Como dijimos, el agua es fundamental para el desarrollo. En este caso, la fe es fundamental para que Dios se manifieste en nuestras vidas y para que las promesas de Dios sean eficientes, eficaces. Como dice la palabra de Dios, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma y los tuétanos y las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero lo importante de todo esto que quiero hacer énfasis en esta hora, que es viva y es eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz y hace todo lo demás. Instruye, enseña, guía, sana, liberta. Entonces necesitamos abrirnos a la fe y llamar las cosas que no son como si fuesen en el nombre de Jesucristo. Ya para ir terminando, porque se nos va el tiempo luego, rápido pasa el tiempo, vamos al libro de Hechos. En el capítulo 2 encontramos a Pedro predicando en el día de Pentecostés, el día que hubo derramamiento del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Recuerde que la fe nos ayuda en los planes venideros, porque debemos planear esta vida. No es solo sentarse a esperar. La Escritura también nos dice: el que se sienta a mirar la nube no va a cosechar. Hay que preparar la tierra. Hay que abonarla, hay que trabajar antes, aunque no haya nube, porque la fe es eso, llamar las cosas que no, las cosas que no son como si fuesen. Puede que no haya sol, puede que haya sequía, pero debemos preparar la tierra porque estamos confiando en que Dios va a enviar el agua. Estamos confiando en que Dios va a hacer el cambio, va a producir el fruto de lo que esperamos por medio de la fe y en cualquier área que nosotros queramos ponerla. No es usando la fe en el sentido de hacer que Dios nos dé lo que queramos, porque no es eso. Eso es un niño mal enseñado. No, tenemos que ser bien instruidos, a pedirle a Dios que nos dé a entender cuál es su propósito en nosotros para ir tras Él y alcanzarlo por medio de la fe. Dice, verso 36, vamos a leer de ahí en adelante, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Le está entregando el sermón de sus vidas. Y todos los que estaban escuchando ahí dijeron, al oír esto se compungieron de corazón. La palabra tocó sus vidas. Les hizo sentir el peso de lo que habían hecho. No habían atendido al consejo divino. Andaban hasta ahí en la vista de sus ojos y decidían por ello. Entonces, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Se vieron sin salida y que hicieron una respuesta a esta pregunta: ¿qué haremos? Estaban en problemas, como nosotros estábamos en problemas sin Cristo. Ahora estamos bendecidos bajo la mano y la bendición de Dios. Y Pedro les dio la respuesta diciendo, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Ahí está Abraham con Isaac. Ahí está usted y sus hijos. Ahí estoy yo y mis hijos. Debemos hablarles. Debemos decirle que Dios es fiel y que Dios no retarda su promesa y la hace firme para aquel que cree, para aquel que atiende a su consejo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos
y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Dios está enviando su bendición sobre esta tierra. Estas enseñanzas son breves, pero hay mucha profundidad que podríamos tratar en cada uno de los pasajes, en cada una de las áreas. Nosotros necesitamos planear. Dice el salmista que los hijos son como saetas en manos del valiente. Saetas, flechas. Y las flechas se ponen en el arco y se lanzan lejos. Y el arco, el salmista habla del arco de bronce. ¿Cuál es el arco de bronce? Jehová, el arco de bronce. Dios pone uno a los hijos en Dios y los tira y alcanzan un futuro, una proyección, cuando ya nosotros no estemos, porque Dios es fiel. Abraham no estaba cuando Isaac vivió esta experiencia, los errores de su padre y las bendiciones de su padre. Nosotros debemos velar también, porque seguramente nuestros hijos van a errar, como hemos errado nosotros, pero que tengan el consejo del padre, de la madre, que les diga: recurran a Dios, recurran a la agua viva, vengan a la luz, vengan a la sabiduría, el conocimiento, que no es por vista, sino por fe. Entonces, padres de fe, hijos de bendición. Queremos que nuestros hijos sean bendecidos. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedir la bendición de su mano. Padre, le damos gracias en esta hora, Señor, por la bendición de su mano, por la gracia y misericordia divina, el entendimiento, la virtud, el consejo que nos da por su palabra. Rogamos, Señor, que nos permita enmendar los errores que hemos cometido y que podamos instruir a nuestros hijos para que tengan fe y no desmayen, que sigan adelante, que tengan confianza que Dios está con ellos, como ha estado con nosotros, Señor, como nos ha bendecido hasta hoy. Ruego por mis hermanos, ruego por mis hermanas, sus hogares, sus vidas, sus familias. Padre, guárdales del mal, que su mano, que su bendición esté con cada uno de nosotros. Abríguenos, Señor, bajo su sombra. Gracias damos, pedimos su bendición en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios. Padres de fe, hijos de bendición. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana, si el Señor así lo permite. Maranata, Cristo viene.